Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado, analizaremos técnicamente, fundamentalmente y sobre todo focalizaremos en la semana 1 después de la gran debacle que tuvimos. La verdad que todo se está empezando a sanar poquito a poco, todo vuelve a su sitio, están empezando a tomarse medidas al respecto, lo comentaremos en el vídeo de esta tarde y nada, esta semana va a ser bastante importante porque tenemos cosas muy claves. Antes de nada comentaros, hoy vamos a analizar Bitcoin, Mana, Cardano, Ethereum y IOT. Para quienes queráis análisis de Luna, para quienes queráis que comente la actualidad de Luna, esta tarde más que seguro voy a subir un vídeo un poco dando esa actualización, comentando las noticias nuevas, las noticias viejas, repasando un poco comentarios e impresiones, así que te recomiendo pues bueno, que estés pendiente y si quieres ver los vídeos anteriores, el de ayer y el antes de ayer, pues bueno, te dejo el de ayer abajo en el primer comentario fijado por si te interesa, ¿de acuerdo? Entonces, comentaba, esta semana va a ser muy importante, primero porque es la semana 1 después de lo que pasó la semana pasada, que todos sabemos lo que fue, ¿no? Dejando de lado el paréntesis de Luna y todo cómo afectó en el mercado cripto, veníamos, por si no lo recordáis, un poco en crisis dadas las medidas que se estaban implantando por parte de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Empezó a implantar unas medidas extraordinarias, podríamos decir, a causa de ese peligro real de inflación en el que ya estamos inmersos, pero de recesión, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito más tarde de recesión. Entonces, esta semana, ¿por qué es tan clave? Primero, por lo que he dicho de Luna, y segundo, porque vienen datos económicos de ventas minoristas, vienen datos económicos, de ventas de automóviles en general, que pueden indicar ese saneamiento de lo que está aplicando la Fed, altos tipos de interés, rebalanceo de su balance, de la recompra de activos que estuvo llevando a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, está muy bien poner medidas, está muy bien ir incrementándolas, pero hay que ver resultados económicos, hay que ver resultados en el consumo, hay que ver resultados en diferentes sectores que esta semana vamos a tener resultados, ¿de acuerdo? Además, tenemos resultados sobre diferentes empresas del sector minorista estadounidense, por ejemplo Walmart, por ejemplo Home Depot, pues bueno, también interesa, ¿no? También tenemos que ver cuáles son esos resultados porque ubican muy bien también cuál es la tendencia del ciudadano en base a sus compras, en base a su consumo, y esto pues va a ser interesante reflejarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir directamente a ver qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que hemos tenido. Ya hemos tenido algún que otra historia, previsiones económicas de la Unión Europea, la balanza comercial, bueno, datos, en mi opinión, secundarios y más tratándose de una zona como es la Unión Europea, que no va a afectar de manera directa a la economía mundial. Luego, por la tarde, ya más tirando la sesión estadounidense, tenemos única y exclusivamente como dato más importante declaraciones de Williams. Es un miembro del FOMC de Estados Unidos, ya lo sabéis. No tiene que afectar, este señor habla mucho, habla muchas veces durante el mes y pues no tiene una relevancia tan importante como para mover el mercado. Pero bueno, estará interesante un poco ver cómo enfoca la Fed, cómo enfoca el FOMC esto que ha sucedido, si hace algún comentario sobre Luna, si hace algún comentario sobre las criptomonedas. No tengo esa impresión de que vaya a hacerlo, pero bueno, nunca está de más y después de lo que ha pasado esta semana anterior, pues bueno, tampoco sería raro que de manera extraordinaria pudieran hacer alguna especie de hincapié en algo, ¿no? Entonces, pasando un poquito más ya a tema noticias, tenemos aquí la noticia del día donde Blankfein forma parte de Goldman Sachs, ya sabéis qué es Goldman Sachs para Estados Unidos y para el mundo en general, ha dicho que literalmente que hay un factor de riesgo muy alto de que haya recesión, ¿de acuerdo? Él ha un poco comentado que, no obstante, dice, hay un camino estrecho para que la Fed use sus herramientas muy poderosas para evitar esa recesión, y comenta que cree que están respondiendo bien, ¿vale? O sea, que ha puntualizado en ese sentido, ha matizado un poco, pero igualmente comenta que, o sea, en pocas palabras dice, o la Fed reacciona bien, con las pocas probabilidades que hay de ello, porque hay un camino muy estrecho, según dice, o habrá una recesión clara, ¿no? Bueno, no vamos a repetir las medidas que está tomando la Fed, porque eso lo comentamos cada semana 15 veces en función de cómo vienen dadas, pero comenta, esto implica que va a haber algo de dolor, esto es cierto, porque tú al final, cuando quieres pues sanar algo, probablemente vas a tener que destruir por otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que hacerte una operación porque te has roto el brazo, por ejemplo, pues hombre, te van a tener que operar y vas a tener dolores, vas a tener que hacer una recuperación, vas a tener que hacer diferentes historias para volver a estar perfectamente, ¿no? Pues esto es un poco a lo que viene a decir. Finalmente,
comenta que si bien la inflación se ha visto avivada por el gasto fiscal adicional provocado por la pandemia, esto es verdad, no necesariamente culpa al gobierno por haber tocado todo lo posible para evitar otro colapso financiero, ¿vale? Entonces dice que el presidente de la FED la semana pasada admitió que el Banco Central fue demasiado lento para comenzar a aumentar los tipos de interés. Esto es 100% cierto, o sea, esto es así. No se dio cuenta, al menos públicamente, hasta finales del año pasado. O sea, es absolutamente lamentable, la verdad, al menos en mi opinión. Pero bueno, yo no soy economista ni nada, ya lo sabéis. Entonces él puntualiza y cita textualmente: reaccionaron, y creo que reaccionaron con sensatez, con lo que sabían en ese momento, ¿vale? Y puedes discutir sobre eso, pero eso es todo con el beneficio de la retrospectiva. O sea, es como decir ahora lo que estoy diciendo yo, ¿no? A todo lo pasado, pues es muy fácil comentarlo, pero bueno, yo que no soy economista, sí que había comentado algo ya en los vídeos del año pasado, antes de noviembre, diciembre, que es cuando empezaron a hacerlo público. Pues imaginaros gente economista, profesional y seria de verdad, con estudios de economía, cómo lo podían haber visto y haber vivido, ¿no? Así que esto vendría por aquí. Luego, dos noticias así complementarias. El presidente Nayib Bukele, ya sabéis, presidente de El Salvador, ha comentado, ha dicho en Twitter, diría que es, que 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras de 44 países se van a reunir este lunes 16 de mayo para discutir la inclusión financiera, la economía digital, la banca para los no bancarizados, el lanzamiento de Bitcoin en El Salvador y sus beneficios en el país, ¿de acuerdo? O sea, telita, no van a estar media hora, van a estar un rato, y la verdad es que es bastante interesante. Luego, pues bueno, ha estado comentando qué tipo de países van a acudir, qué tipo de instituciones, y luego ha pasado un mapa donde de color amarillo comentaba quién ya está tomando medidas o está adoptando, en otras palabras, Bitcoin, o quién van a asistir a la reunión, ¿vale? Luego, las demás, pues bueno, pone probablemente nada. España, como veis, está blanco, ¿vale? No me extraña, la verdad. No le iría mal a España pasarse un poco y, bueno, pues cotillear, aunque sea escuchar, ¿no? Pero bueno, de todas formas, bastante interesante, bastante contento con que vayan dándose progresos de este tipo. La verdad que esto tendría que enorgullecernos de que poco a poco los países vayan discutiendo y vayan pensando en, o sea, todos los que van a ir no significa que vayan a adoptar, pero sí que pueden escuchar, sí que pueden tomar medidas, o no ahora, pero de cara a X años, crear un plan, un modelo de negocio, hablando mal, para esta adopción, ¿no? En mayor o menor grado, pero está más que bien. Entonces, la última... Esto ya lo hemos estado comentando en todos los vídeos que hemos estado haciendo de Luna, pero el CEO de Binance, CZ, va a apoyar la comunidad de Terra, pero ha comentado literalmente que espera más transparencia. Dice que está bastante decepcionado con cómo han un poco dirigido todo el proceso, y lo ha comparado con Axie Infinity, ¿vale? Como cuando Axie Infinity tuvo los problemas, cómo se comunicó directamente con ellos, con Binance, un poco para decir cuál era la situación, y dice CZ que directamente ayudó a Axie Infinity, ¿no? Dice: la reducción de la oferta debe hacerse vía quema, no bifurcarse. Sabéis que están hablando de hacer un fork en una fecha antigua y abandonar a todos los que intentaron rescatar la moneda. O sea, es que yo no creo que vayan a hacer este fork porque, pues bueno, es de cajón, ¿no? Luego, pues bueno, como os digo, ha estado... A ver, al final podemos estar... comentando y leyendo, pero ya os he dicho, la naturaleza de la noticia es la que os he dicho. Luego sí que es verdad que comenta que Binance Labs, o sea, él deja claro que no está implicado ahora mismo en Terra, que no tiene ningún tipo de inversión, ni en Terra, ni en UST, por lo cual que, a ver, que es for fun, ¿no? Por comentar, porque es una persona que cuando habla se la tiene que escuchar, lógicamente, en este mundo y en cualquiera, pero dice: Binance Labs invirtió $3 millones en Terra en 2018. UST llegó mucho después de nuestra inversión inicial. Él lo deja claro porque le están tachando un poco de que tiene intereses secundarios, y bueno, él realmente no dice que no tiene inversión, así que nos lo tendremos que creer. Entonces, yendo ya directamente al grano, hoy nos hemos despertado con movimientos negativos, ¿no? No es un inicio de semana atractivo, no es un inicio de semana agradable, pero bueno, la semana pasada, como veis, cerró claramente por encima de la mitad. Estuvimos hablando ayer de que era muy interesante que la semana cerrase bastante claro por encima de la mitad, porque pese a ser una vela roja, era una vela de reversión, ¿ok? Ya lo hemos estado comentando durante toda la semana. Y pues bueno, finalmente así se formó. Queda bastante claro que lo de Luna, número uno, o no ha sido tan catastrófico como podía parecer. El precio ha llegado a caer un 25%, ha acabado cayendo en la semana un 8%, o la oferta y el interés
entre paréntesis, el valor que le ha encontrado la gente a Bitcoin en estos niveles es muy superior al posible efecto secundario negativo que traiga Luna consigo, ¿vale? Cualquiera de las dos nos sirve, Yo creo que nos sirve más la segunda, más que la primera, porque es más potente la segunda, ¿no? Entonces, ya sabéis que venimos de literalmente 7 semanas seguidas cayendo en Bitcoin. No había pasado nunca en la historia, pero no solo esto, sino que 6 semanas tampoco había pasado nunca. Vamos a por la octava. ¿Va a ser negativa? ¿Va a ser positiva? Hombre, permitidme que os comente que si ya con 6 semanas era algo único, con 7 es increíblemente único. Pues bueno, vamos a ver, siempre hablando de probabilidades, pues bueno, como más veces tocamos la parte de arriba de un rango, más probabilidades hay de que finalmente lo rompamos. Y esto es así, ¿vale? Si tú tienes un rango, solo lo vas a romper una vez, pero si lo has tocado ya 8 veces, a la que vas la novena, pues tienes más probabilidades de que lo rompas que no en la segunda, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pues llevamos ya 7 velas semanales seguidas negativas, pues estamos cada vez más cerca del movimiento, ¿no? Movimiento que, cuidado, de entrada es un pullback. ¿Ok? Esto lo tenemos que tener claro. Estamos a unos cuantos días, a un par de semanas de formalizar este cierre mensual de Bitcoin. Cierre mensual, el cual implicaría o va a dejar claro si el precio inicia un ciclo bajista. ¿Por qué? Pues porque si cierra por debajo de los 30.000, esto va a implicar que estamos haciendo mínimos decrecientes en Bitcoin. Por lo cual tendremos que pasar a ver cómo es la siguiente vela del mes que viene. Si es de desaceleración, si es de envolvente, si es de continuación. O sea, va a ser muy, muy, muy clave la vela del mes que viene en función de cómo cierre este mes. O sea, si este mes cierra, por ejemplo, en 31.800, por ejemplo, da igual, no es tan importante, no es tan determinante. Pero si tú inicias lo que puede parecer un cambio de ciclo, que es cerrar por debajo de los 30.000, no cal que sea en los 22.000, pero bueno, en los 27.000, 28.000 ya es por debajo de los 30. Pues tú tienes que estar ahora pendiente, porque tú tienes la primera señal de alerta de, ojo, cambio de ciclo, tienes que esperar la confirmación, ¿vale? Esto es lo que comentamos siempre. Entonces, yendo un poquito más a un análisis más diario, yo creo que estamos en un punto donde deberíamos focalizarnos un poco más en estas temporalidades semanales. Yo creo que deberíamos evitar demasiado el ruido diario. Ahora mismo, para mí, el ruido está en gráfico diario, por supuestísimo, 4 horas, 1 hora, etcétera, etcétera, pero hay que adaptarse a lo que pide el mercado. Y hemos tenido muchos días atrás, varias semanas atrás, que el gráfico diario era clave, era lo importante, lógicamente esperando al cierre semanal, pero en este caso yo creo que la clave va a estar en el gráfico semanal, entendiendo y esperando el cierre mensual, porque estamos en ese punto de inflexión en el que ahora mismo pues yo qué sé, unos 29.000 nos puede parecer un nivel muy atractivo, que, disculpad, que como veis el precio tampoco es que esté explotando desde los 30.000, 29.000, 28.000, pero bueno, es un nivel relativamente atractivo, pero un par de cierres semanales malos nos indican ese inicio de cambio de tendencia mensual, y entonces los 30.000 nos pueden parecer caros, ¿vale? Yo es como lo estoy enfocando. Sabéis que yo siempre ni hablo por hablar, ni digo por decir, yo solo explico y expongo lo que yo estoy mirando y en lo que yo me estoy centrando. Y ahora mismo es ese mi main focus, ¿ok? Así que nada, un poco ya para acabar, temporalidades más intradiarias, por supuestísimo que no deberíamos utilizarlas como análisis direccional, pero sí que es cierto que estamos viendo este inicio de cambio de dirección, cambio de tendencia. Le está costando mucho porque a la que hemos tocado una media móvil lenta, la de 4 horas, la de 50, veis que el precio se ha dado la vuelta, pero bueno, estamos en ese inicio, estamos en esa acumulación, puede tener una permisividad de mayor caída, pero en términos generales seguimos en esa acumulación para estar pendientes de ese hipotético giro, ¿de acuerdo? Así que en este caso bastantes tips, bastantes maneras de analizar, de enfocar. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Mana. A ver, Mana realmente, ¿qué nos está diciendo? Mana debe ser de las pocas que ha hecho una vela alcista la semana pasada, no solo en cuanto a candlestick, sino también en cuanto a color, ¿ok? ¿Esto qué indica? ¿Esto qué implica? Claro, Mana lo hemos llegado a ver en 0,61. O sea, 0,60 es una auténtica locura. O sea, yo Mana, el 0,60 no me lo esperaba en la vida. Recuerdo que cuando llegamos por aquí, por este nivel de 4, sí que comenté literalmente el 1,52, que, pues bueno, podía parecer imposible, pero era posible, al menos en mi opinión. El que no podía valorar era el de 0,60, ya nunca más en la vida, ¿eh? Ni mercado bajista ni tonterías, o sea, no lo podía ni creer. Hemos llegado a ese punto, pero fijaros la vela de Mana. ¿Esto qué implica? Pues implica que, en comparación con otras, el sector, vamos a ver Sandbox, por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado con Sandbox.
Sandbox negativo, pues Mana en Decentraland estamos viendo, porque no es el sector, que hay ese interés, o sea, no es el sector en general, es Decentraland, es Mana, sigue habiendo ese interés. Yo estoy en Mana, yo estoy en Decentraland, tengo varias parcelas y sigue el volumen, siguen habiendo intercambios, siguen habiendo compras, ventas, alquileres, sigue habiendo de todo, o sea, sigue habiendo interés. Si comparamos, por ejemplo, Mana BTC, ¿qué podemos ver? Que pese a todo, Mana Bitcoin sigue en una tendencia alcista. Mana Bitcoin está en tendencia alcista, cíclico, no gráfico diario, no, en el ciclo sigue Mana en un ciclo alcista por delante de Bitcoin. Es una auténtica barbaridad. Siguen haciendo mínimos crecientes y sigue haciendo lógicamente sus máximos crecientes. Forma de canal, forma de lo que tú quieras, sí, pero sigue en ese sentido. Por ejemplo, si comparamos Ethereum contra Bitcoin, ahora analizaremos Ethereum, pero esto no es una tendencia alcista. Sí que es cierto que en cuanto a ciclo podemos tener ese gráfico mensual que parece más atractivo, pero llevamos muchas semanas sin hacer máximos y mínimos crecientes. ¿Vale? Los mínimos, vale, sí, son crecientes, eso te lo compro, pero tú, para que la tendencia sea alcista, tienes que hacer máximos crecientes. Y estamos teniendo un máximo decreciente, ¿vale? Esto, de hecho, puede ser el paso previo a una ruptura y primer mínimo decreciente, por lo cual vamos a tener que estar pendientes, ¿no? Ahora analizaremos Ethereum, pero lo que comento es que Mana sigue en esa tendencia y ciclo alcista en todos los sentidos respecto a Bitcoin, ¿de acuerdo? Por lo cual seguimos en esa disposición tan alcista. Y además, pues vemos que en velas como la de la semana pasada, donde hay un caos general, donde hay un poco de lío, Mana sigue llevando la delantera. Como veis, es de las pocas que ya ha llegado a la media móvil de 20 diaria, lo podéis mirar. No he mirado las demás, pero al menos hoy, pero ayer, antes de ayer y tal, sí que había una diferencia abismal y Mana se ha comportado increíblemente mejor. Voy a ver cuánto ha subido en cuanto a porcentaje, porque ha llegado a subir un 126%, ahora está sobre el 100% por encima del último mínimo. Pues bueno, fijaros el volumen. Fijaros el volumen y mirad el análisis de ayer, de cierre semanal. ¿Cómo estaba el volumen en todas las criptomonedas? Súper mal. El volumen del jueves, así. El volumen del viernes, así. El volumen del sábado, así. El volumen del domingo, así. Y justamente estos dos eran bajistas y estos dos eran alcistas. Fijaos en Mana cómo está. El volumen del jueves, así. El volumen del sábado, del jueves, así. El del viernes, así. El del sábado, así. Y el del domingo, así, igual que el de los otros días. O sea, una auténtica barbaridad lo de Mana. Y nada, solo en este caso yo técnicamente, zonas de compra, no miréis técnicamente zonas de compra, porque Bitcoin técnicamente no es una buena zona de compra. ¿Por qué? Bueno, sí que está en una zona de soporte, más o menos, la ha roto, tal, la vela es fea, no sé qué, pero tú tienes que verle el valor. ¿Tú le ves valor a Mana en este punto? Pues compra, igual que con Bitcoin, igual que con lo que sea. Si no le ves valor, no compres, da igual un poco técnicamente cómo esté. ¿Qué más da que esté en 1,21, en 1,19, en 1,25? ¿Qué más da? Si estamos hablando de, si estás comprando aquí, no es porque esperas vender en 3, es porque esperas irte a máximos históricos. Vas a tener un 300% asegurado. ¿Qué más te da comprar ahora o comprar un poquito más tarde, ¿no? Así que, bueno, Mana sería ese contexto. Pasando ahora a por Cardano. Bueno, Cardano está un poco ahí a dos bandas, ¿no? No sabe muy bien si subir, si bajar, si comportarse mejor o si comportarse peor que las demás. Vemos varias diferencias. En gráfico semanal ya hemos hablado mucho de Cardano y de la debilidad tan brutal de Cardano, o sea, no vamos a entrar en ello. Pero sí que es verdad que en gráfico diario, bueno, fijaos aquí las velas y las sombras, o sea, la diferencia respecto a Mana, o sea, es una barbaridad. Cardano en en este tramo final sí que es cierto que se ha comportado mejor que muchas. Mejor que muchas porque hemos visto envolventes y hemos visto continuaciones. Hemos visto otras como por ejemplo Rose, que no se han comportado tan bien como Cardano, por ejemplo. Y Cardano se ha comportado mucho peor que Rose en todo este tramo de aquí. Entonces, hemos tenido Cardano donde muchas veces, y hemos visto en momentos muy concretos, en venazos que le ha dado de impulsarse, de arrancar, se ha comportado bastante mejor que el resto. Pues bueno, puede ser un poco la situación. Hay que ver si tiene esa prolongación y sobre todo hay que ver cómo se comporta Cardano en días positivos, porque si el mercado cae, Cardano caerá. Esto es así. Pero si el mercado arranca o si el mercado tiene varios días alcistas, Cardano puede comportarse mejor que las demás. Cardano puede dar ese impasse y puede hacer un poco movimientos. Pues a ver, parece una chorrada, pero Cardano aquí subió, pues bueno, podemos mirar desde aquí, subió un 16% en un día, cuando estaba siendo un día de un mercado de un 3% arriba. ¿Vale? Este día de aquí, 4 de mayo, lo podéis mirar en otras criptomonedas, era un día de 3-4% arriba y Cardano estuvo un 16%. Pues ¿por qué no podemos esperar ese pullback como nos dio aquí? Como nos dio aquí en ciertos puntos, entendiendo muy bien el sesgo cortoplacista, porque
Cardano sigue en esa tesitura tan desgastada y tan rota, ¿no? Cardano está en tendencia bajista clarísima y, bueno, pues le va a costar el arrancar, le va a costar mucho. Como veis, sigue relacionándose con esta diagonal que tenemos aquí marcada. O sea, sigue relacionándose con la misma diagonal y ya lleva tras ella desde el 7 de abril. O sea, lleva más de un mes detrás de esa diagonal, porque estamos a 16 de mayo. O sea, es una auténtica barbaridad. Y pese a los grandes movimientos bajistas, luego recupera y se vuelve a la misma. Está más cerca de romperla para arriba que de volver a hacer un movimiento bajista. De hecho, hacer un movimiento bajista sería muy duro para Cardano, porque si esta diagonal ya era bajista, separarte de ella, pero para mal, es mucho más duro, ¿no? Entonces, en un término mucho más cortoplacista, como veis, está rechazando no solo el máximo anterior en cuanto a low time frames, sino también el último mínimo, ¿ok? Tiene esta especie de línea horizontal aquí, nivel de 0,59, 0,60 aproximadamente, mínimo, máximo, nuevo máximo para abajo, ¿no? Vamos a ver si mantiene, porque podemos entrar en esa tesitura de hacer mínimos crecientes, pam, pam, podemos dilatar más sin problema, pero llegar al mínimo creciente y luego, si no rompemos este punto, esto ya es un triple techo y nos iremos para abajo, ¿vale? Pero no nos vayamos a preocupar aún, porque si bien, como digo, puede aún dilatar más, podría incluso arrancar desde aquí y lo que parece un rechazo del máximo anterior puede parecer o puede confirmarse en un mínimo creciente y luego ya ataca directamente esta diagonal, ¿ok? Eso sí, una desviación, si el precio pues pasa del 0,51, 0,50 y se va para abajo, esto ya es otra historia y lo más probable es que volvamos a testear niveles inferiores, ¿no? Pero, bueno, vamos a darle ese margen de beneficio a Cardano porque puede y tiene el potencial para ello ahora mismo. Ethereum ya hemos visto en términos más comparativos contra Bitcoin como Ethereum BTC está en un movimiento complicado. Si bien sigue haciendo máximos si bien sigue haciendo mínimos crecientes, perdonad, es ya el automatismo de los máximos y los mínimos, venimos a hacer un máximo decreciente. Recordad que dijimos con Rose USD, ponemos Rose USD y aquí dijimos cuidado porque Rose está haciendo un máximo decreciente. Esto es el inicio de una tendencia bajista. No esperábamos ni mucho menos que pudiéramos hacer esto, porque esto fue extraordinario, pero sí que esperábamos movimientos bajistas y podéis ir a Rose, podéis ir a los vídeos que hemos hecho en múltiples ocasiones que veréis cómo lo describo. Pues Ethereum, cuidado porque en Ethereum contra Bitcoin estamos haciendo un máximo decreciente. Y esto no es que sea negativo solo para Ethereum, es que es negativo para el ciclo, porque tú en un ciclo alcista, ¿qué se va a mover más? ¿Ethereum o Bitcoin? Ethereum sin duda alguna, sin duda alguna. En cambio, en un movimiento bajista sigue siendo más seguro y sigue siendo más refugio Bitcoin que Ethereum. Entonces, si estamos empezando a ver agotamiento de Bitcoin, o sea, de Ethereum contra Bitcoin, esto nos puede afectar directamente al ciclo. ¿Ok? Lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Evitar que haga un mínimo decreciente, porque si hace un mínimo decreciente, lo que inicia es máximo decreciente, mínimo decreciente, tendencia bajista. ¿Vale? Si en este punto se le encuentra valor, se le encuentra interés, vamos a ver si esta semana es positiva, porque si esta es positiva, esperamos que Ethereum suba esto y Bitcoin pues suba un poco menos. ¿Y esto cómo repercutirá? Pues como así, por lo cual nos separaremos nuevamente de esta zona de peligro en mínimos decrecientes, ¿vale? Entonces, nada, un poco el contexto en Ethereum y sobre todo de Ethereum contra Bitcoin es este. Vamos a analizar Ethereum a secas. Y es que estamos en zona de soporte. Estamos justamente en estos niveles de número redondo, los 2000, pero en Ethereum el punto importante son los 1935. ¿Por qué? Porque es los niveles mínimos donde hizo el pullback cuando Bitcoin llegó a los 30K. Haced una comparativa, cogéis Cardano, Bitcoin, Rose, Ethereum y la que queráis. ¿Cuáles de ellas no han roto aún los niveles mínimos respecto a los 30.000 de Bitcoin? Pues Ethereum es una de ellas. Y Bitcoin está directamente en los 30.000 y llegó a los 20 y pico mil. O sea, Ethereum en este caso técnicamente se ha comportado mejor, pero no en el corto plazo, sino gracias a lo que venía haciendo anteriormente, gracias a esto. Recordad que en todo este proceso de aquí, mientras Ethereum estaba haciendo máximos históricos cada 3 días, Bitcoin estaba cayendo. Y esto, pues bueno, le ha permitido coger un poquito de manga, un poquito de cancha, para ahora caer fuerte, comportarse peor que Bitcoin las últimas semanas, porque es así, pero aún así no llegar a este nivel de los 30.000, ¿ok? 30.000, analogía hacia Bitcoin. En términos más diarios, pues bueno, ¿qué podemos ver? Que rechazamos este punto de aquí.
Y estamos, pues bueno, intentando. El pullback es más que insuficiente, o sea, fijaros que es una barbaridad. Esto no es normal, o sea, Ethereum está a un 18% de la media móvil de 20 diaria, lleva sin tocarla desde mayo del 2022, o sea, lleva 2 semanas sin tocar este nivel. No es normal, no es habitual y no es práctico ni es probable, en mi opinión tampoco, que sigamos ahora en el corto plazo dando un movimiento bajista. Es mi opinión. Al final tenemos que valorar las probabilidades y luego pasar lo que tenga que pasar, pero que es más probable que Ethereum haga un pequeño pullback, no desde hoy, pero que Ethereum pueda en unos X días tocar la media móvil de 20 o que Ethereum se vuelva a separar nuevamente de la media móvil de 20. Es que probablemente en cuanto a probabilidades la opción B es la correcta, en mi opinión, o por mi experiencia, por lo que yo he vivido y por cómo me he ganado la vida los últimos 6 años, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que si yo tengo que estar de algún lado, pues voy a estar del lado alcista en el corto plazo, porque no me queda otra opción. Analizando todo lo que veo, todos los incentivos, todo el contexto, todas las estadísticas, es lo que me indica, ¿no? O sea, pese a todo lo negativo que estamos viendo de Ethereum, que le está costando tanto el pullback, Cardano técnicamente ha hecho un pullback mejor, porque ya para empezar, Cardano ha hecho una envolvente alcista en esta vela de aquí. Ethereum no. O sea, pese a todo ello, yo tengo que pensar y tengo que decantarme como que Ethereum pues puede dar ese movimiento impulsivo, ¿vale? No estoy ni mucho menos recomendando la compra, ni mucho menos incitando a nada. Yo solo estoy dando mi punto de vista. Así que tengo que ser lo más transparente posible con todos, para bien y para mal, ¿de acuerdo? Pasamos a por la última, la cual es IOTA. A ver, IOTA, pues bueno, está bastante similar a Cardano en este tramo final y bastante similar a Ripple en este tramo inicial. O sea, tiene lo peor de cada casa prácticamente. ¿Y qué estamos viendo? Pues bueno, vemos como el cambio de tendencia es abismal. O sea, aquí tenemos en gráfico mensual el cambio de ciclo es terrible. O sea, IOTA, yo personalmente no es un proyecto con el que yo esté muy relacionado, ni tengo inversión en IOTA, pero esto tiene muy mala pinta, ¿vale? O sea, tiene una pinta feísima porque hemos hecho claros máximos decrecientes y mínimos decrecientes en gráfico mensual, pero es que no viene de hoy, viene de hace 8 meses casi. Bueno, 8, ahí me he pasado, pero desde enero de este año. O sea, Bitcoin está aquí. O sea, IOTA va como 4 o 5 meses por delante de Bitcoin en cuanto a un movimiento bajista. Es como si Bitcoin, como si IOTA ahora estuviera así. Es lo mismo. Si lo comparáramos con Bitcoin estaría así. Lo que pasa es que no está así, está así. Claro, es que IOTA está muy tocado, o sea, técnicamente es feísimo. Veremos a ver cómo sale de esta. Los que estéis dentro del proyecto de manera mucho más clara, pues tendréis más información, pero bueno, técnicamente al menos nos mantiene este nivel de soporte, nivel de 0,25, es una zona muy muy fiable, la misma que tenemos en Rose, por ejemplo, mirad. En Rose tenemos este nivel de soporte, en gráfico semanal lo tengo puesto, este nivel de aquí en Rose, 0,05, ¿veis? Es muy similar al mismo nivel que estoy comentando de IOTA, ¿vale? Es bastante similar en gráfico mensual, en plan toques por encima y por debajo de diferentes niveles, o sea, diferentes puntos de mercado. Nivel de 0,25. Esto es lo que le salva a IOTA ahora mismo de máximos, o sea, mínimos históricos nuevamente. ¿Podemos esperar un pullback? Sí, pero es que IOTA puede subir sin problema hasta 0,55, o sea, un 100% prácticamente, un 60 desde los niveles actuales y desde los mínimos un 145 y seguir en la misma disposición bajista, haciendo un pequeño pullback para seguir cayendo. Fijaros que solo iría a testear estos niveles de aquí. O sea, técnicamente IOTA está muy tocado y es una criptomoneda para que si estás en ella, si aún estás en IOTA, es porque te encanta el proyecto, no es por otra. O sea, técnicamente ha sido una salida de manual desde hace semanas y semanas y semanas. O sea, no te exagero, hace 4 meses que si estás por el nivel técnico, estás fuera o tendrías que estar fuera. Si aún te mantienes por el proyecto, oye, perfecto, enhorabuena y con eso ningún problema. Yo también estoy en muchas que están muy tocadas, pero me encanta el proyecto y me mantengo y no tengo ningún problema porque confío en él, ¿no? Incluso recompro, pero IOTA es otro tema, ¿vale? En ese sentido, técnicamente no, proyecto sí, pero eso ya depende de cada uno. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.